Episodio 2. Juntos. Simplemente al cruzar el portal todo era un caos, la tierra hecha cenizas, el cielo de un rojo oscuro, parecía sangrar a medida que los rayos de sol traspasaba las nubes, ninguno decía nada. Quentin pensaba que quien hubiera causado esto sin duda era peligroso y debía estar listo para pelear. Lorelai por su parte analizaba lo que pudo ocurrir, una guerra nuclear a nivel mundial, un daño a la capa de ozono. Existían muchas posibilidades. Finalmente Bree tenía miedo, cada vez veía más la naturaleza deshabitar. Si necesitaba a alguien de esta tierra, debía ser alguien importante e igual de peligroso. ¿Ahora de dónde? Pregunta Quentin en la silla de capitán. Estamos en el lugar, solo resta esperar. Lorelai pregunta qué esperan a ella. Todos miran al frente donde una figura volaba hacia ellos. Lorelai se pone de pie preguntando si reclutarían a un kryptoniano. Savitar asiente, pero aclara que no era esa clase de kryptoniano. Todos sus hijos conocían sobre Supergirl, y dudaban que alguien tan noble criara a alguien que consideraría unirse a ellos. Sería más fácil buscar a otra kryptoniana. Lorelai es la primera en darse cuenta de lo que pasaba. Mira a Savitar, ahora tenía miedo. En su tierra, las armas de Lilian la mataron a pesar de que su madre quiso salvar a la mitad de ella que conoció desde joven. Desde luego Lilian se negoció, terminando por sacrificar el 80% de su arsenal para eliminar a la destructora. Savitar siente la mirada, pero no la mira. En su lugar camina hacia la ventana esperando a que ella se presentara. Conozcan a su hermana, comienza a decir cuando la figura se detiene frente a la ventana. Fiona Arias, heredera de Rey Nihuru, destructora y conquistadora de mundos. La joven frente a ellos tenía el cabello negro con mechones rojos, ojos oscuros y una mirada desafiante. Bree la saluda con miedo. Quentin sonríe ligeramente, y Lorelai se mantiene firme mientras Fiona hace vibrar que cuerpo para entrar al puente del agua. Verider mira a las personas, aterriza con estilo y luego corre por el lugar derribando a Lorelai, Bree y Quentin. Su velocidad era superior, solo Savitar pudo ver sus movimientos, anticiparse, y ahora era el único que le daba algo de pelea gracias a su armadura. Fiona gruñe, empuja a Savitar contra la pared encendiendo su mirada. Lorelai sin duda y le lanza un relámpago. Bree reacciona justo a tiempo para lanzar otro y así crear un lazo de electricidad que le da la oportunidad a Quentin. Se golpeala en los nervios, tal y como su madre le había enseñado, dejando a Fiona inconsciente. Me alegra ver que trabajan en equipo, niños. Fiona será una gran aliada, pero como pueden ver, heredó el carácter de su madre, al menos del lado malvado. ¿Acaso estás loco? Dice Lorelai. Reign es una bestia de destrucción, no puede ser contenida. Traerla significará nuestra destrucción. No, en realidad, responde Savitar tomando a Fiona en sus brazos. ¿Cómo reaccionarías si el instrumento que destruyó a tu madre apareciera frente a ti? Nadie comprende en esta tierra. Reign mata a Lena Luthor, a Mon-El, y a muchos otros héroes. A Flash lo capturó para usar de batería para una máquina de terraformación antes de que las leyendas aparecieran y la detuvieran. Usaron un rayo de kriptonita para arrojarla a un punto entre el tiempo. Ahí, sin luz solar, murió. Lo que las leyendas y otros héroes no sabían, era que Reign había decidido crear otra como ella, usando sus genes, y los de Flash. Así nació Fiona, quien desde luego, vengó a Reign, y creó este mundo. Los demás se quedan viendo cómo Fiona era colocada en la bahía médica, donde Gideon la comienza a bañarse con luz solar. Lorelai sigue pensando que este era un error, Quentin igual, pero una voz les pide que dejen de hablar. Todos miran como Fiona se pone de pie, mira con odio a Quentin y luego mira a Bree y Lorelai nunca había visto a alguien usar un lazo de electricidad, desea saber cómo lo hicieron. Savitar toma la palabra, asegura que pueden enseñarle, pero quisieran que los acompañaran a una misión para purgar al multiverso. Fiona se ríe, su madre habría aceptado de inmediato, pero ella no tenía deseos de conquistar más allá de ese planeta, y eso ya lo había hecho. La humanidad creía seguir el ejemplo de Krypton, le temían y veneraban como su reina, no tenían nada que ofrecerle. Estoy consciente de que volviste este mundo un nuevo Krypton. Lo que quizás no sepas, es que ya mataste el mundo. Todos miran a Savitar, quien corre a la sala de mando seguido por los demás. Ahí Gideon activa un escaneo del mundo. El magma que fluía en el interior del mundo se regresó más y más sólido. En unas semanas, 2 meses máximo, el núcleo de la Tierra se detendría, entonces el mundo llegaría a su fin. Fiona no lo cree, vuela y sale vibrando del agua Verider rumbo a la fortaleza de su madre. Los demás quieren seguirla, pero Savitar sabe que no importaría. Los genes kryptonianos le daban más velocidad, aunque los genes velocistas consumían más radiación de sol amarillo en su cuerpo, algo similar a lo que pasaba con las calorías. Fiona volvería antes de que pudieran perseguirla.
Y así es, unos segundos más tarde Fiona regresa, se para frente a la proyección y dice que está equivocada, no tiene semanas, sino días, molesta golpea la mesa, Savitar se acerca a ella si tenían algo que ofrecerle, vivir, Fiona lo mira no tenía deseos de morir, pero tampoco sabe si puede confiar en ellos. Savitar sale de su traje, Fiona se sorprende, pero al igual que Lorelai, no tenía ninguna clase de apego emocional hacia su padre biológico, Savitar también sabía esto, pero quería mostrarle su rostro, para que pudiera ver la sinceridad en su mirada. Fiona mira a los demás, todos ellos compartían la misma mirada por llevar a cabo la misión. Finalmente Fiona pregunta cuál era esa misión. Eliminar a todas las Iris West del multiverso, tú ya lo hiciste aquí, no teníamos por qué venir a esta tierra, y vinimos porque creo que tienes potencial Fiona, únete. Fiona voltea a ver si Mundo tenía una hermana en algún lugar siendo cuidada por Alex Danvers, pero nunca la conoció, y al final, no tenía motivos para buscarla, no había heredado los poderes o la misión de su madre. Ruby era hija de Sam Arias, ella, Terrain, su madre, además de conquistadora y destructora, era una sobreviviente, ella sería igual. Bien, pero si alguno piensa en traicionarme, lo destruiré de la forma más dolorosa que puedan imaginar. No lo sé, tengo mucha imaginación para ese tipo de cosas, dice burlándose Quentin caminando hacia la silla de capitán. Mis madres me enseñaron cómo mantener viva a mi víctima por meses antes de que morir. Fiona sonríe, Quentin le agradaba. Eres el hijo de Sarah Lance, ¿no? Quentin asiente, siempre me agradó, hasta cuando la asfixiaba. Quentin la voltea a ver, pero recuerda que esa Sarah no era la madre que conoció, sino una de sus variantes, se ríe viendo el intento de Fiona de provocarlo, lo cual hace que también le agrade, termina por sentarse y pregunta cuál es el rumbo con aburrimiento, se estaba cansando de solo reclutar, deseaba pelear. Bueno, estaba reservando esta tierra para después, pero ya que tenemos a Fiona, es hora de visitar Tierra 9180, donde Iris West está protegida por el equipo Flash. Desearía que no mataran a nadie más que a ella, pero si se interponen, no tengan piedad. Quentin asiente, fija el rumbo y la Waveridher deja esa tierra justo cuando un temblor comienza a sacudirla, señal de que el fin se acercaba. Fiona no muestra remordimiento por irse, sino por haber fallado en la misión de su madre. Lorelai con cuidado se pone a su lado, le hace ver que cumplió con su misión, su madre estaría orgullosa, porque una verdad universal, es que nada dura para siempre. Fiona la mira y asiente. La Waveridher sale del portal encontrándose con un cielo despejado, el sol se encontró en el cielo brillante. Fiona ruega los ojos, pero disimulando, le cuesta trabajo reconocer que extrañaba esos cielos en su tierra. Bree por su parte mira Ciudad Central, era como la de su tierra, o casi, el periódico de Iris no existía y esperaba que así fuera. Savitar se pone a su lado, luego señala las afueras de la ciudad, ahí dejarían la Waveridher. Quentin le hace caso, aterriza y activa los sistemas de seguridad de acuerdo a lo que Lorelai le dice. Kid Flash, Frost, Jesse Kick, Flash, Vive, Elongated Man, ellos se interponen entre nosotros e Iris menciona a Savitar mostrándole sus imágenes. No tengan piedad. Al terminar de hablar sale corriendo de la nave, seguido por los demás, incluso Fiona, quien prefiere volar y guardar su velocidad para un momento adecuado. Todos llegan a los laboratorios Star donde cada héroe se pone a la defensiva al ver a los intrusos. Joe West pregunta qué querían, Flash mira a Savitar comprendiendo qué debía hacer, le grita a Iris que corra mientras lanza un relámpago a Savitar, el cual es absorbido pero Flash no se queda ahí, corre hacia él, listo para la pelea. No te quedarás con toda la diversión, novato, menciona Elongated Man estirándose y rodeando a Lorelai. ¿Quién eres? La empresa malvada. Mi nombre es Lorelai, pero para ti, soy tu peor pesadilla. Lorelai vibra en una frecuencia específica que comienza a hacer que el cuerpo de Ralph pierda estabilidad. Ralph tiene que volver a tomar su forma sin comprender qué pasa. Lorelai toma su reloj, activa un botón y un cañón se genera a partir de ahí. Ralph se ríe, ninguna bala podía dañarlo. Lorelai sonríe, ya que ese cañón no disparaba balas, o energía, sino otra cosa. Un disparo y Ralph es lanzado al otro lado de la habitación. Se trataba de un cañón de ondas sísmicas, potenciado por la Speed Force de su cuerpo. Ni siquiera la maleabilidad del cuerpo de Elongated Man resistía a eso, al menos no del todo. El disparo tenía el poder suficiente para destruir un edificio. El cañón se desactiva, Lorelai camina hacia Ralph, coloca algo en su cabeza y Elongated Man grita de dolor. Joe intenta ver qué tiene, pero Ralph lo empuja y sale corriendo de la habitación. Una versión artificial de los poderes de Siggy, dice Lorelai caminando hacia Joe.
En otra parte de los laboratorios, Jesse y Wally intentaban alcanzar a Quentin, pero él no tenía intenciones de perderlos, lo que hacía era analizarlos, encontrando su punto débil o un patrón en sus movimientos a explotar, pero los jóvenes velocistas no lo ven. Jesse se desvía lista para interceptar a Quentin, quien en realidad ve a través de sus intenciones, frena y se resbala por la superficie golpeando las piernas de Jesse y luego su rostro haciendo que ésta quede en el suelo, y finalmente, notando que Wally no frenaba donde quería, sino más adelante se gira, toma su espada y la clava en el pecho del joven velocista. Siempre creí que Kid Flash era más que listo. Quentin saca su espada, la limpia y luego la guarda, listo para seguir con su misión. Vine lograba hacerle frente a Fiona usando sus portales para aparecer y desaparecer, así como para atacar sin un patrón visible. La híbrida molesta usa su mirada para intentar alcanzar a Vive, pero él no era tonto como para dejar sus brechas abiertas y quedarse en el mismo lugar. Fiona alcanza lo último que tiene de paciencia, su siguiente movimiento la dejaría débil por unos minutos, pero eran todo lo que necesitaba. Accede a la Speed Force, logrando de cómo las brechas se abren, usa su velocidad y la cruza antes de que Vive el cierre, sujetándolo del cuello. No más trucos. Y con la poca fuerza que le quedaba, Fiona le rompe el cuello. Vive cae sin visa, pero Fiona también queda exhausta, camina hacia el sol, pero alguien la detiene, espera ver a un enemigo. En su lugar, Quentin la toma en sus brazos llevándola a la guarida que se recupere. Fiona lo mira, agradece y pregunta por qué lo hizo. Nos gusta admitirlo o no, estaremos juntos en esta nave por mucho, debemos llevarnos bien, y te gusta o no, como a mí, de cierta forma somos hermanos, y la familia es primero. Sus palabras dejaban a Fiona pensando, familia, ella no tenía una, miraba y escuchaba, pero hasta ese momento no había sentido la necesidad de tener una. Esta era una nueva misión, podía intentar ser otra versión de ella, comenzando por cuidar de sus hermanas. De regreso en Star Labs, Frost tenía problemas con Bree. Sus poderes de buena suerte y velocidad hacían que la metahumana no pudiera darle con sus ataques al mismo tiempo que Bree vibraba para mantener el calor y anular el efecto del frío en ella. Era algo que su tía Frost le había enseñado. Pensar en esa versión de Frost y Caitlin que conoció la hacen dudar en hacerle daño a la que estaba frente a ella. Escucha, dice Bree, yo lamento esto, debe hacerse, por favor, no me hagas tener que herirte. Y curioso, dice la metahumana, estaba por decir lo mismo, Katie no quiere que mate a más personas. Frost trata de usar sus poderes de nuevo, pero la suerte de Bree interviene y termina resbalando con el hielo que ella misma generó. En el suelo Bree corre a buscar unas esposas metasupresoras, se las pone y amarra a una silla para dejarla fuera de combate. Antes de irse Bree y como Frost regresa a ser Caitlin. Ella es la causante de toda, tía Katie se atreve a decir ella quitándose la máscara y secándose las lágrimas. Si ambas supieran lo que pasará, nos daría la razón. Bree abraza a Caitlin, quien no puede evitar sentir cariño por la chica. Bree se separa y es alcanzada por un disparo. Harry entra con su arma, trata de librar a Caitlin, pero Lorelai pasa por el lugar, ve a su hermana en el suelo y una sensación de odio la inunda. No había sentido algo así, no era la suerte de Bree, no funcionaba si ella estaba inconsciente, pero en su plática, sentía que de verdad habían tenido una conexión, por lo que toma a Harry y lo estrella contra la pared dejándolo inconsciente. Heriste a mi hermanita, considera afortunado de que no te mate. Voltea a ver a Caitlin. ¿Algo que agregar? Caitlin niega bien. Lorelai ayuda a Bree a ponerse de pie, ambas se abrazan como familia, haciendo que Bree sonría. Lorelai pregunta si estaba bien, su hermana sonríe, asiente, toma su mano. Debían terminar la misión. Lorelai asiente y ambas corren hasta donde Savitar arrastraba el cuerpo de Flash. Estaba inconsciente y golpeado. Iris miraba asustada, intenta huir, pero las hermanas le cierran el paso, y Quentin del otro lado hace lo mismo. Otra Iris, es una pena que Fiona se lo pierde. Savitar la atraviesa con su mano justo en el corazón, un poco poético, pero funcional. Iris cae al suelo bien, andando. Conozco otra tierra donde podremos reclutar y divertirnos al mismo tiempo. Los tres asienten, regresan a la guarida donde Fiona los recibe con una sonrisa, lista para la siguiente misión. Savitar mira cómo los jóvenes se llevaban bien, no había sido su intención, pero quizás esta ser la familia que tanto ansiaba. Line, Barry, dice Oliver, a esta versión de él, ¿qué hiciste esta vez? A su lado otros héroes están listos para la pelea que se avecina. Barry Allen de Tierra 50 no puede decir nada, reconoce a Savitar, ya lo había enfrentado antes, pero los demás le eran desconocidos, pero al mismo tiempo, sintió que los conocía de alguna forma, una sensación de familiaridad. Niños, ya saben el plan, dice Savitar dejando que sus acompañantes se preparen para la pelea.
Detrás de la línea de héroes Harrison Wells toma a Iris West en su vestido de novia, junto a Cecile, Felicity y Joe traen de sacarla de la iglesia, pero pronto descubren que las puertas están cerradas y algo pesado del otro lado evita que puedan abrirse. Joe mira a su hija, ella lloraba, se suponía que este sería el mejor día de su vida, y en vez de eso, se volvió una pesadilla. Barbie les grita a todos que se preparan, pero Savitar se ríe, sus hijos corren o vuelan en el caso de Fiona, hacia los héroes, Kara se pone frente a Fiona, intentando interceptarla, pero Buzz salen de la iglesia comenzando una pelea en el aire, Kara descubre que Fiona es más fuerte que ella, y ligeramente más rápida para su corta edad, poniendo en aprietos a Kara quien solo puede usar su mirada para contenerla. Debo admitir, que esperaba más de Super Girl y menciona Fiona no entiendo por qué mi madre tuvo tantos problemas contigo. Kara no comprende, Fiona usando un poco de su velocidad para no gastar la radiación en su interior, como resultado, Kara termina con la mano de Fiona en su cuello, Fiona la aleja para evitar ser alcanzada por sus golpes, mientras escucha como el aire abandona a Supergirl, cuando parece que no queda mucho y que ha perdido la voluntad de pelear la acerca a ella susurrando que debería sentirse feliz, le están ahorrando mucho sufrimiento. Kara aprovecha que Fiona baja la guardia para golpearla, Fiona recibe el golpe, molesta le da otro golpe que ahora la manda de volar, quiere ir tras ella, pero se detiene al oír un grito en la iglesia, una de sus hermanas estaban en peligro, y no dejaría que las lastimaran, así que desciende a toda velocidad ayudando a su familia, pero si Iris se atravesaba en su camino, no dudaría. Dentro de la iglesia Lorelai, ahora ya más acoplada a la idea de usar un traje y haciéndose llamar Dome Speed intentaba sacarse una flecha de su pierna, cortesía de Oliver Queen, y un descubierto por su parte creyendo tener un tiro directo hacia Iris, por suerte el tiro de su arma no había sido en vano, Cecile, Joe, Felicity, Harrison, Eatuave y Spartan ya estaban fuera del juego, algunos de forma permanente. Cisco, ¿alguna idea? Grita Oliver disparando flechas hacia Lorelai. Esa flecha con nanites no durará mucho. Espera, ¿trajiste una flecha antivelocistas a mi boda? Dice Barry deteniéndose. Ahora vas a decirme que también tienes una de kriptonita, ¿no? Ambos son interrumpidos por la llegada de Fiona que ve a su hermana, ubica a Oliver y vuela hacia él, Oliver lo ve, toma otra flecha y dispara, Fiona no le da importancia hasta que siente un dolor en su hombro y como sus poderes kryptonianos se apagan haciéndola caer al suelo, por suerte para ella Quentin y Bree la sostienen creando un tornado que también lanza de Vive, Frost y Firestorm contra las paredes. ¿En serio estás tan desconfiado? Dice Barbie llegando al lado de Oliver quien solo sigue disparando. Ahora Savitar se interpone entre las flechas y los demás, pregunta por la condición de Fiona, esta se saca la flecha y la arroja, estaría bien en unos minutos, mientras tanto, podía usar su velocidad, Bree le pregunta si eso no la dejaría exhausta, Fiona asiente, pero no pensaba quedarse a un lado mientras los demás se divertían. Bien, pero voy contigo anuncia Bree determinado a lo que Fiona asiente. Ambas velocistas corren hacia Oliver y Barry seguidos por Savitar, Quentin por su parte está por seguirlos cuando ve a dos personas frente a él, se detiene un segundo, dudando al ver el rostro de su madre junto a Alex Danvers, ambas mujeres usan armas improvisadas para pelear contra Quentin quien no tarda mucho en acabar con Alex mientras Sarah reconoce su estilo de pelea. ¿Nisa fue tu maestra? Algo así. Quentin sonríe para después atacar a Sarah sin piedad, pero no buscando matarla, consiguiendo hacerlo segundos después de usar su velocidad. Agradece que tengas su rostro, o estarías como ella. Sarah no comprende, intenta ponerse de pie para seguir luchando, pero Quentin la derriba de nuevo, esta vez asegurándose que no pueda continuar rompiéndole una pierna y el brazo, pero eso solo llama la atención de Wally quien saca a Sarah y regresa a la pelea, desviándose para enfrentar a Bree y Fiona que tienen a Oliver en el suelo. Wally corre hacia ellas, pero Bree lo observa, Wally no sabe cómo, pero se tropieza con algo en el suelo causando que ruede en el suelo hasta chocar con la pared. Bree se ríe, esta versión de Wally era sin duda una de las más lentas y torpes, muchos más le habían dado batalla, incluso el de su tierra había demostrado ser un buen peleador. ¿Qué dice hermana? Dice Fiona tomando la mano de Bree. ¿Acabamos con él? Bree asiente, nunca conoció a Oliver Queen más allá de las historias y algunas reuniones a las que asistían, William y Mia tampoco eran cercanos a ella, así que comienza a vibrar su mano, Oliver intenta alcanzar su carjal, pero en Fiona lo patea lejos, Oliver mira a Felicity, estaba en el suelo inconsciente, cierra los ojos esperando el final, y que ella sobreviviera.
Bree se acerca, pero el hecho de matar a alguien era algo nuevo para ella. Pasa saliva, duda, ve el rostro de Oliver palidecer, siente que no podrá con esto, era mucho, y si eso pasaba ahora, no podría hacerlo, por más que lo intentará. Fiona lo nota, sabe que la naturaleza de Bree es diferente a la de los demás, era algo que le agradaba de la más joven y bondadosa del grupo. Oye, lo entiendo, es mucho para ti, dice ella tomando la mano de Bree para que deje de vibrar y que la mire, y está bien, eres una buena persona. Y Fiona se ríe. ¿En qué momento me hablan de tanto? Si mi madre me viera. Y Bree no comprende. Fiona la hace a un lado y es ella quien mata a Oliver, quien solo siente una presión en su pecho antes de caer muerto. Bree quiere saber por qué lo hizo, y se sorprende cuando Fiona contesta que no vale la pena que alguien como ella marche su corazón con oscuridad, ella se aseguraría de ellos, al igual que los demás. Bree asiente y abraza a su hermana agradecida, pero también se ríe al ver que había cambiado, pero no era la única. Mira cómo Quentin, a quien había conocido como un chico frío, un asesino en toda la extensión de la palabra, vendaba la pierna de Lorelai de forma amorosa, ella ya podía caminar, los nanites poco a poco perdían poder, en unos minutos volvería a estar lista para la pelea, si es que aún quedaba una, pero Lorelai había demostrado confiar en ellos, se lo había demostrado en aquella tierra. Bree por su parte, aunque ella no se diera cuenta, también cambiaba, seguía siendo ella misma, pero cada vez se veía más tentada a quitar una vida inocente, además de sentir una furia cuando su nueva y verdadera familia salía lastimada. Finalmente Savitar seguía siendo el mismo, con unos simples detalles, era más abierto con ellos, salía más de su traje, y ya no los amenazaba, y de hacerlo, sabían que era una broma, los demás no lo notaban, pero Bree, que había vivido con una Barry Allen, veía que debajo de ese rostro quemado, de esa determinación por cumplir su misión, Savitar seguía siendo Barry Allen. ¿Ves esto? Dice Savitar tomando a Flash por el cuello. Este no es un equipo, es una familia, algo que tuviste, pero por ella estás dejando de lado. Barry intenta luchar en vano. Piénsalo, desde que te comprometiste con Iris, ¿cuántas veces has visto una película con Cisco? ¿Cuántas veces ha ayudado a Kate en un experimento como antes? ¿Has visto a Ralph, Laurel, o a alguien más? Barry, deja de luchar ahora, ¿te das cuenta? Iris te ha alejado de ellos. Barry, esto es un favor, salvo por algunos, podrás volver a conectar con ellos. Savitar golpea de Barry en la cara varias veces, lo deja en el suelo donde Bree y Quentin lo sostienen. Fiona lo hace ver cómo Lorelai se acerca a ellos con Iris. La arroja a los pies de Savitar. Iris pide piedad, asegura que se alejará, no volverán a saber nada de ella. Después de todo, nunca amó a Barry, solo detestaba ver que alguien más lo hiciera feliz. Escuchar eso hace que Barry deje de pelear, su relación era una mentira, Iris lo había manipulado. Oye, calma, no eres el primero, ni el último Barry Allen que esta mujer manipula, dice Bree tratando de darle ánimo a Barry. Al ver que Barry no quiere ver, Savitar procede a terminar con Iris, despliega su cuchilla, pero antes de poder hacerlo alguien lo ataca, un relámpago de velocista. Iris mira como la chica que estaba sirviendo en la boda deja caer la bandeja mientras su cuerpo comienza a generar electricidad. Barry observa como esa chica que le había ofrecido agua corre hacia Savitar y los demás. Fiona, que se encontraba libre, es la primera en atacar, aún no tenía carga solar, pero su velocidad era más que suficiente para intentar frenarla. Esa chica corre directa, sin detenerse, a los pocos centímetros de entrar en contacto vibra su cuerpo atravesando a Fiona, quien distraída por eso no puede frenar o girar a tiempo para detenerla. Lorelai deja a Iris y es quien sigue su camino. La chica la intenta golpear, pero Lorelai se mueve lo suficiente para esquivarlo, tomarla del brazo y arrojarla al suelo, donde la toma y arrastra haciendo que su espalda y cabeza choquen con todo lo que se tiene a su paso hasta que termina frente a Savitar. ¿Y quién es esta?, pregunta Fiona molesta. Vaya, admito que no esperaba verte aquí. Y Nora, dice Bree. Chicas, les presento a Nora Westalen, al menos la versión de esta tierra. La chica intenta ponerse de pie, pero Fiona y Lorelai, la inhibidora que vibre, te preguntas cómo te conozco. Bien, digamos que de dónde vengo. Tú y tu madre se encargaron de que mi vida fuera infeliz, por ustedes crecí sin un padre, ustedes y. Los tres hermanos sienten el dolor de Bree, y se sorprenden al ver cómo Bree, sin duda alguna, corre y atraviesa el pecho de Iris. Incluso Savitar se sorprende, solo el grito desgarrador de Barry, quien a pesar de todo seguía amando a Iris, y su hija, Nora, se escucha en el silencio producido. Para Barry esto se siente como cuando su madre murió, o cuando Zoom mató a su padre, sin fuerzas para seguir luchando, simplemente se deja caer al suelo mientras es liberado por Quentin. Nora mira el cuerpo de su madre y luego el suyo, que comienza a desaparecer, llorando preguntando qué fue lo que les hicieron, pero Bree no responde, miraba su mano que no había parado de vibrar aún con la sangre de Iris en su puño.
Nora termina por desaparecer entre gritos y llanto viendo cómo Fiona, Quentin y Lorelai abrazaba a Bree para hacerla reaccionar, dándose cuenta de que ellos también eran hijos de una versión de su padre, por ende sus hermanos, pero eso solo hacía que doliera más. Savitar sale de su traje, toma las manos de Bree, quien logra hacer contacto visual con ella. Savitar le sonríe, la abraza pidiendo que suelte todo. Bree comienza a llorar, la familia profundiza en el abrazo mientras le dicen que está bien, no estaba sola, los tenía a todos, le ayudarían a sobrellevar esto, ya que volviera a ser la misma chica que conocieron, pero Bree dudaba que eso pasara, esa parte de ella no volviera a ser lo que fue. Savitar lo sabía, y esperaba poder ayudarla, quizás con alguien que supiera lo que sentía en ese momento. Lin. La familia ahora se encontraba en otra tierra donde existía una legión completa de velocistas comandos por Barry que se interponían en su misión. Savitar sintió que era un desperdicio, esta era la primera tierra en tener tantos velocistas y al servicio de la justicia, pero a la vez lo consideró una amenaza, tantos podrían unir sus velocidades, seguirlos y quizás en algún punto detenerlos. Por eso no sentí remordimiento al ver cómo Fiona usaba su visión para destruir a muchos de ellos desde el aire mientras Quentin hacía los mismos con su espada en tierra. Bree y Lorelai estaban a su lado, encargándose de todos aquellos que se metían en su camino, incluyendo una versión pelirroja de Wally. Lorelai estaba un poco distraída, todos lo estaban. Después de haber terminado con una versión de Iris, Bree pasó un par de días en su habitación, llorando. Cada uno de sus hermanos y su padre intentaron consolarla, pero al final tuvieron que dejar que ella fuera quien los buscará. Entendieron cuando se negó a ir a misiones por otra semana, y esta era su primera misión. Lucía concentrada y no usaba fuerza letal, aún así, preocupaba a todos. Bree, cuidado, grita Lorelai viendo como otro de los velocistas corría hacia su hermana. Bree lo ve, en realidad, ya lo había visto antes que su hermana, pero esperaba el momento adecuado para enfrentarlo, para poder analizar mejor el ataque de su enemigo. Ahora esto estaba arruinado, los velocistas cambiaba de planos al verso descubierto. Por suerte para Bree, no solo por el uso de sus poderes, logran que el velocista no logre moverse con libertad debido a la velocidad, tropezando y rodando en el suelo donde Bree lo empuja para dejarlo fuera del camino. Deben dejar de preocuparse por mí, estoy bien, grita furiosa Bree causando que todos la miren. Lorelai está por decir algo cuando la versión de esta tierra de Jessie King la enreda en un látigo eléctrico. Bree al ver a su hermana se desvía, golpea y hiere de gravedad a esa Jessie, rompiéndole ambas piernas y su columna. Savitar nota que el entrenamiento que le estaban dando a Quentin y Lorelai rendía frutos mientras sigue su camino hasta llegar frente a Flash. Hazte a un lado, Flash, créeme, no querrás enfrentarme. Ya he vencido a Savitar antes, lo volveré a hacer. Savitar se ríe, despliega su cuchilla y corre. Flash intenta lanzarle un relámpago y luego esperar a que Savitar absorba el ataque para golpearlo. Con lo que no contaba eran las mejoras que Savitar había hecho a su traje. Gracias a Blackout la electricidad es absorbida al instante, y el recubrimiento de la armadura ahora también tenía una aleación del metal de Amunet. Eso le da más fuerza y resistencia, arruinando el plan de Flash. El golpe le rompe completamente el brazo. Savitar se burla, sin embargo, descubre algo. A su paso vio a algunos miembros del equipo Flash, con excepción de una. Caitlin no estaba ahí. Curioso, camina hacia Flash exigiendo saber dónde estaba. Flash quiere saber qué quiere con Killer Frost. Savitar le aplasta el brazo exigiendo de nuevo saber qué pasó con Caitlin. Ella es una criminal, intentó matarnos a todos. ¿Y por qué? Flash no responde y no necesita hacerlo, así que aquí lo logró y déjame adivinar, Felicity, Linda, Patty, todas ellas se alejaron. ¿Las alejaste o las alejaron? He visto cientos de versiones de Caitlin, de Frost, incluso de Killer Frost y en todos los que ella se vuelve una enemiga y tú la alejaste. Flash no comprende. Flash, este equipo la llenaban de bondad, pero al igual que muchos otros, decide darle poder a Iris, y ella se encargó de alejarla, otro motivo para eliminarla. Savitar deja inconsciente a Flash antes de mirar de nuevo al campo de batalla. La mayoría de los velocistas que enfrentaban a Quentin y Fiona morían. Bree y Lorelai dejaban a algunos vivos y a otros agonizando, pero ya no quedaban muchos de ellos, así que comienza a buscar a su presa, misma que parece haber desaparecido. Eso lo frustra, era imposible, ningún velocista había huido con ella. ¿Alguien vio a dónde se fue? Grita Savitar molesto.
Nadie puede decirlo con seguridad, estaban concentrados en la pelea. Quentin termina con su último enemigo antes de decir que les tomaría una eternidad buscarla en todo el planeta. Fiona pregunta si no sería más fácil solo viajar en el tiempo y ver ocultos, pero tanto Lorelai, Savitar y Quentin niegan al mismo tiempo, podrían romper el flujo temporal, y aunque ellos fueran de otro universo podría afectarlos. Yo creo que puedo ayudar, pero no sé si funcionar, comenta Lorelai dudosa. Todos le dan su espacio. Lorelai se agacha hacia Flash, tomando el anillo de boda entre sus manos, susurra algo que nadie más entiende y al abrir sus palmas el anillo sale volando aunque Lorelai cae al suelo cansada pero sonriendo. Su hechizo de localización había funcionado, el anillo los guiaría a Iris. Bree se ofrece a quedarse con ella y llevarla a la Waverider. Las hermanas llegan y Bree deja a Lorelai en su habitación, pero no puede evitar preguntarle qué había sido eso. Lorelai suspira contándole cómo su abuela, la biológica, era una bruja, su madre también lo era, pero Lillian se encargó de reprimir su magia, quería una hija científica, no mágica. Investigando Lorelai descubrió la verdad, quiso magia aprender, pero lo que Lillian hizo la afectó incluso antes de nacer, su conexión con la fuente mágica era temporal, y usar su magia la cansaba demasiado, por eso solo la usaba en casos como estos. Bree asiente sonriendo, había una bruja en la familia, eso le encantaba, por lo que había visto en el multiverso, quizás podría encontrar a alguien que ayudará a Lorelai. Su hermana pregunta por qué quiere ayudarla. Sé lo que es tener algo más en tu interior y no poder usarlo, entenderlo, disfrutarlo. Pasaron años antes de que mamá me hablara de mi habilidad con la suerte, lo hizo a espaldas de papá. Él, o mejor dicho Iris, pensaban que sería peligroso. Por suerte los tíos Cisco y Kaiti me ayudaron, y haré lo mismo por ti. Ambas hermanas se abrazan. Lorelai camina hacia la consola donde le pide a Gideon que muestre a más hijos de Barry Allen. Tenían tiempo libre, les vendría bien buscar nuevas adiciones al equipo que ayudarán en esta situación, y con suerte, que ayudarán a Lorelai. Por su parte, Fiona seguía el anillo desde el aire mientras Savitar y Quentin por tierra. Sentían extraño el que Iria llegaría tan lejos en tan poco tiempo, al menos sola. Finalmente el anillo se detiene en una bodega. Los velocistas no se determinan, vibran a través de las paredes, o rompiendo el techo en el caso de Fiona, buscando a Iris en todo el lugar. Fiona es la que descubre que existe un sótano. Fiona rompe el suelo revelando un cuarto secreto. Ya acabó. Savitar comprende, la metahumana se teletransportó con Iris por la ciudad hasta llegar a ese punto creyendo estar a salvo. No comprende por qué acabó ayudó a Iris, ya este punto no le importaba, aunque también estaba cansado de esa tierra, solo quería irse, y apostaba a que no era el único, sin mencionar su preocupación por Bree y Lorelai. Te daré una oportunidad hablando con Peekaboo. No tenemos nada contra ti, vete, puedes decirles que te noqueamos o te forzamos a huir. Peekaboo mira a Iris, esta le ruega que no se aleje. Fiona enciende su mirada mientras Quentin muestra la sangre en su espada. La sauna no tiene deseos de morir, apreciaba al equipo Flash por haberla salvado de Cicada, y deseaba poder hacer más, pero la realidad era que no podía. Da un paso atrás alejándose de Iris, suelta una lágrima, mira al techo y desaparece. Chica lista, no recordaba que todas eran así de listas. Mira a Iris ahora, ¿en qué estábamos? Despliega su cuchilla. Oh sí, esto es por Kate, Linda, Patty y todos aquellos que alejaste y que arruinaste. Iris sonríe, le agradaba ver que no todos los Barry Allen del multiverso eran unos ilusos. Savitar y los demás se asombran de oírla reconocerlo abiertamente. De acuerdo con ella, mueve los ideales de su Barry, así como de los demás velocistas, héroes, y miembros del equipo Flash, así como del mundo para que toda amenaza para sus aviones desaparecieran. Nadie supo qué le pasó a Linda, supusieron que el accidente de Patty fue debido a la lluvia y al terreno, hizo que Oliver estallara en celos pensando en la posible relación entre Barbie y Felicity, así los alejó a ambos. Con Caitlyn fue más fácil, solo dejó que todos creyeran que la había atacado, y cuando vio que nadie le creía, la depresión la llevó a dejar que Killer Frost fuera la única versión de ella existente, y así pasó con todas. He conocido versiones malvadas, locas, retorcidas, maquiavélicas de Iris West, pero tú, eres de las peores, dice Savitar furioso. ¿Y qué harás? Sonríe Iris. ¿Matarme? Adelante, sigue siendo el villano, mientras yo me vuelvo la mártir. Mi muerte hará que Flash sea lo que siempre he querido que sea, mi títere. Iris. Y se escucha una voz a la espalda de Savitar. ¿Eso es cierto? Todos ven cómo Flash camina hacia el borde. Iris pasa saliva, trata de decirle a su Barry que malinterpretó sus palabras, quiere pasar a hacerse como víctima, pero Savitar sabe que no será así. Barry tenía la misma expresión que él cuando descubrió cómo era su Iris, decepción y odio.
Savitar pone su mano en el hombro de Barry, este lo mira, asiente y se marcha corriendo prometiendo corregir lo que Iris le hizo a este mundo. Presa del pánico, Iria busca cómo huir, pero Fiona y Quentin le cierran el paso. Savitar camina hacia ella, le clava su cuchilla en el hombro, no era un lugar vital, la saca y la herida es cauterizada por la mirada de Fiona, era un proceso doloroso, y este sigue a medida que Fiona comienza a quemar el cuerpo de Iris. Savitar la deja en el suelo, llorando hasta que Quentin le enseña su espada. Me enseñaron a cómo cortar sin matar, será un proceso lento y doloroso, justo lo que mereces. Usando su velocidad, Quentin realiza los cortes que de acuerdo a las tradiciones de la liga servían para purgar los pecados y prepararla para la otra vida. En el caso de Iris, los cortes habituales no servirían, requeriría más, muchos más. Iris mira su cuerpo, grita y trata de cubrirse. Savitar le separa las manos con fuerza, los cortes y las quemaduras la hacen sufrir más antes de que la atraiga a él, diciendo que no era un monstruo, no gozaba dejando a alguien sufrir más de la cuenta, así que la arroja al suelo dejando que Fiona la calcine viva. Con la misión terminada, los tres regresan a la Waverly donde Bree y Lorelai los reciben con una sonrisa. Savitar pregunta por qué, Lorelai explica que para evitar más situaciones como estas analizaron y encontraron a dos candidatos ideales para que esto no ocurra de nuevo, una cazadora, literalmente, y uno de los mejores detectives que podrían usar en la situación. Les presentamos a Victoria Bertinelli y un Teres Pivot, menciona Bree mostrándolos en la pantalla. Al oír los apellidos, Savitar se sorprende de que una versión suya tuviera algo que ver con un 3, y que un hijo suyo y Patty pueda ser parte de equipo. Siente curiosidad por sus historias, al igual que los demás, pero sin duda serían buenas adiciones al equipo, solo restaba reclutarlos. Line. La brecha a su destino estaba abierta, la Waverly cruza y para su sorpresa se encuentran con una ciudad estar en ruinas. Quentin hace la broma de que esa tierra era más deprimente que la de Fiona, ganándose una mirada acusatoria por la híbrida. Quentin se disculpa caminando hacia la ventana para ver mejor. ¿Qué pasó aquí?, pregunta Bree al lado de su hermano. Tierra 890, dice Gideon volviéndose el centro de atención. En esta tierra Oliver Queen no sobrevive a las heridas causadas por su duelo con Ra's al Ghul, en consecuencia, nadie logra evitar el plan de Ra's. Argus toma la decisión de poner la ciudad en una cuarentena que se extiende por décadas. Lorelai les pide a todos que la escuchen. Desde que ella y Bree encontraron a los candidatos, ella se puso a investigar las tierras, por ende, junto a Gideon crearon un antivirus, ya que de acuerdo con los datos, el factor regenerativo de sus partes velocistas no los protegerían del todo. Pone frente a todos unas pastillas, toma una y la traga, los demás, menos Fiona, la imitan. Gideon anuncia que se encuentran en los límites de la ciudad, su objetivo estaría en las cercanías, no puede dar una ubicación precisa. Savitar entiende, aterriza la Waverly y aprovecha para hacer un diagnóstico. Los demás se sorprenden al escuchar que los dejaría reclutar solos. Savitar no creía que Victoria se negara a unirse, siempre y cuando le ofrecieran algo que quería. Los cuatro salen de la Waverly viendo un terreno vacío, sin idea del por dónde empezar a caminar por el muro de contención de Argus hasta ver un puesto de avanzada. Fiona escucha cómo los soldados hablan de una fuga y cómo la cazadora lo encontró en menos de 5 minutos. Otro soldado molesto aclara que era normal, debido a su velocidad, pero era injusto, los metahumanos eran ilegales, solo la conservaba, así como a otros más porque podía sacar provecho, o porque no sabían cómo eliminarlos. Quentin no lo piensa dos veces, corre hacia esos soldados matándolos, menos a uno que trata de dispararle. Quentin atrapa la bala y desarma el arma del guardia. Este trata de alcanzar su comunicador para pedir refuerzos, pero este le explota en la mano gracias a otro de los aparatos de Lorelai que vuelve a desvanecerse en su reloj. ¿En serio? ¿De dónde sacas todo eso?, pregunta Fiona acercándose con los demás a Quentin. Nanobots, mamá, los rescato de sus exnovios Jack. En mi reloj tengo la configuración de muchas armas y herramientas, solo debo seleccionarlos. Quizás deberías llamarte Gear, se burla Quentin tomando al guardia del cuello. Oh, espera, ya había alguien. En fin, toma un cuchillo y lo clava en el muslo del soldado. Tienes dos opciones, puedes sufrir un dolor incalculable antes de morir, o puedes decirnos dónde está esa velocista de la que hablaban. El soldado mira al grupo, no los conocía, pero no quería morir. Con la mirada señala un mapa en la mesa. Bree lo toma. El soldado les dice que la velocista que buscan vive en el punto morado oscuro, de ahí podía llegar a todo su sector en segundos para buscar a sus presas. Quentin le agradece por la información, saca su cuchillo y luego lanza al guardia contra la pared. Fiona usando su mirada para derribar las columnas y causar un derrumbe de la estructura. Si el soldado vivía o moría a causa del derrumbe, no le importaba.
Bree analiza el mapa, sabe dónde estaban, los demás la siguen por el terreno hasta que ven una especie de casa en medio de la nada. Fiona mira que alguien estaba dentro, no parecía tener idea de que se acercaban, da un paso al frente y en ese momento una especie de red la rodea. Fiona se ríe ante esa trampa, pero al instante la red se electrifica a grados letales para humanos. Quentin preocupado intenta cortar la electricidad de la red, pero en lugar de eso está atrapado por unas cadenas e inmovilizado. Bree mira a Fiona, su hermana trata de tocar su reloj pero una flecha choca contra su mano, clavándose en ella. Lorelai cae al suelo, intenta sacarse la flecha, pero cada vez que la tocaba esta dolía más. Bree se gira hacia la casa solo para ser derribada por un relámpago morado. Aturdida se pone de pie, busca a quien la ataca, encontrándose con una figura en un traje casi idéntico al de cazadora, pero este tenía una hacha en el pecho. Bree intenta hablar, pero su atacante le dispara en la pierna haciendo que Bree caiga al suelo en dolor. Este es un sector restringido, nadie entra a menos que seas la cabeza de Argus y ninguno lo es, así que ¿quiénes son? Lorelai, libre de la flecha, pero molesta, camina hacia Bree, la ayuda a retirar la flecha para girar y ver de frente a Victoria. Ella se sorprende de que sepan su nombre, solo 3 personas lo sabían, y 2 de ellas ya estaban muertas, la otra, no tenía idea de dónde estaba. Fuera de hacerla bajar la guardia, Victoria cambia su objetivo a Lorelai, exigiéndole una respuesta. Quentin quiere bajar, Fiona que la dejen de electrocutar. Victoria no baja la vista. Lorelai, sin muchos ánimos, le cuenta la verdad, eran sus hermanos de otros universos, de su misión y que les vendría bien su ayuda. Victoria analiza el rostro de todas, los segundos pasan y finalmente baja su ballesta, toca algo en su cinturón y la red y ataduras de Quentin y Fiona dejan de funcionar. Victoria los invita a pasar a su hogar antes de tomar una decisión. Lorelai aprovecha para preguntar cómo los había detectado. Victoria señala 3 puntos, Fiona usando su mirada para ver que se trataron de sensores de materia oscura, pequeños, pero rápidos en alertar, y sobre todo silenciosos. Victoria asiente frente a su puerta y la cierra una vez entran los demás. Interesante colección la que tienes, menciona Quentin mirando las armas del arsenal de Victoria, trofeos de caza. Victoria oriental. Victoria no responde, sigue su camino ignorando las armas, pero los demás notan espadas, una perteneciente a Ra's al Ghul, otra que Bree reconoce como la espada de Deathstroke, también estaban los cuchillos ceremoniales de Vandal Savage, entre otras, incluyendo la espada de Juro a la cual Fiona se siente atraída, está a punto de tocarla cuando Victoria la detiene. Fiona reacciona, pero Victoria se ríe de forma sarcástica, comprendiendo su origen, por sus poderes kryptonianos creyó que era hija de Supergirl, no esperaba que fuera hija de Reign. Lorelai, molesta por la burla hacia su hermana, lista para enfrentarla, despliega un arma de velocidad cero, pero Fiona las detiene. Se lucha, tenían compañía. Atención cazadora de N-18, escuchan de afuera, sabemos que tienes fugitivos dentro, esto es una violación a tu contrato de vida con Argus, prepárate para ser exterminada como el resto de la basura metahumana. Victoria mira a sus hermanos, quiere saber qué hicieron. Quentin le dice ganándose un golpe de Victoria que molesta, corre a la parte de arriba para ver cómo un pequeño ejército de soldados tenía en la mira su hogar, maldice, corre abajo tomando una bolsa y un par de armas de su estante, se gira hacia los demás con odio diciendo que su vida había acabado por su culpa. Eso no es del todo cierto. Con excepción de Victoria, todas reconocen la voz de Savitar, quien arroja a alguien a sus pies. La Iris West de esta tierra, traía puesto un uniforme militar, con condecoraciones que les hacían ver lo importante que era. Savitar presiona una herida hecha causando un grito en Iris. Savitar mira a sus hijos, no estaba decepcionado, ni Gideon sabía de esto. Nosotros no causamos esto, a lo mucho lo aceleramos, di la verdad presionando la herida en Iris toda ella. Joey, al ver qué dudas Savitar presiona más, tú y tú no sobrevivirás mucho más, se supone que te matarían en 2 semanas mientras dabas tu informe, diríamos que te infectaste y tuvimos que matarte. Victoria pregunta por qué, desde que Argus la encontró no había hecho más que seguir órdenes. Iris la mira con odio, la odiaba, no porque fuera una metahumana, sino porque ella era lo que su Barry y ella no pudieron tener. Iris odiaba a todos los metahumanos, a los velocistas más que a los demás, pero a Victoria Bertinelli, Iris daría todo por borrarla de la existencia. Todas sienten un deseo por Iris, pero Savitar los detiene, esto le correspondería a Victoria, ella le agradece, toma su ballesta y antes de disparar le pregunta a Iris qué había hecho con su madre, sabiendo que no sobreviviría sin importar lo que dijera. Iris solo se ríe, había mandado a Elena a una misión de la que no podría regresar, ya fuera por matar, fracasar o por los agentes que mandó con ella.
Elena era una cualquiera, se metió con Oliver, Tommy, Eddie, y con Barry, tuvo el descaro de embarazarse, de tenerte, arruinarme la vida, merece lo que le pasó, morir sola en un desierto, y Victoria dispara la ballesta en la garganta de Iris, el tiro no era letal, Iris se asfixiaría lentamente, intenta escapar, pero Lorelai vibra sus manos a través de sus piernas removiéndolas en el proceso, Iris intenta arrastrarse, Quentin le corta el paso, después Fiona quema sus manos y finalmente Bree la patea. Los soldados en el exterior esperaban órdenes, de lo contrario, ya habrían atacado, Savitar niega, Victoria se asoma viendo cómo no quedaba ninguno de pie, todos yacían muertos a manos de Savitar, Victoria espera a que Iris muera para girarse hacia todas, suspira, pide unos segundos y se lleva el cuerpo del lugar regresando casi al instante. Por lo que Wyatt y Lila me dijeron, mi madre sí tuvo muchas aventuras, ninguna parecía ser lo que quería, Queen estaba dividida, en más de un sentido, Merlin y mi madre pensaron que podrían olvidar a Lance y Queen en el otro, Tawne, con él ni siquiera estoy segura que pasará algo, pero mi padre y él sí quiso a mamá, de no ser por el estúpido virus habría regresado por mi madre. ¿Cómo murió? Pregunta Bree, la única que comprendía el sentimiento, al haber crecido con su padre y haberlo perdido ante Iris y sus tretas. Victoria no lo sabía, de acuerdo con Argus lo mandaron a una misión de evacuación y jamás regresó, sola y en un mundo peligroso su madre la dio en adopción, Lila la localizó, le explicó parte de su historia, así como la desaparición de su madre, Wyatt vio potencial en ella, la entrenó y dejó vivir a pesar de que los metahumanos se volvieron ilegales ya que la gente los culpaba de todo lo ocurrido, y al gobierno se le hizo fácil darles la razón. Savitar vuelve a disculparse, pero le da la opción de vivir libre de Argus, libre de su pasado, y sobre todo, ayudar al multiverso. Victoria lo detiene, no quiere otro discurso, mira por la ventana, el paisaje era contrastante, las ruinas de una ciudad, el mundo en ley marcial, sabía que nunca encontraría su lugar, mira las armas, toma la espada de Ras, la de Juru, se las entrega a Quentin y Fiona, luego toma un collar, era de Constantine, potenciaría su magia, finalmente a Bree le entregaron unos Sai, notaba que no le gustaba matar, así que los Sai que fueron de Talia al Ghul eran perfectos. Así toma más y más armas en una mochila, al finalizar le dice a Savitar que tenían una cazadora en su equipo, solo debían darle una presa y la encontraría, Savitar asiente, proyecta la imagen de un chico, Victoria pregunta quién era y por qué lo necesitaban. Su nombre es Ulteres Pivot, y es el mejor detective de su mundo, ha estado oculto por años, al igual que a ti, lo necesitamos, ¿podrás encontrarlo? Victoria se ríe, para ella encontrar personas, era sencillo, era un sexto sentido que Wyatt se esforzó en darle, solo necesitaba conocer su historia. Line. El reino de Tinker PT1 llovía, no a manera de tormenta, solo una lluvia ligera y común, no de una forma que alguno hubiera visto antes, por el cielo, parecía que esta lluvia se había entendido por días, quizás semanas o incluso meses, tanto Lorelai como Bree se sorprenden como los demás, sabían de la historia de quien buscaban, pero no de la Tierra en general, eso no podía volver a suceder. Al cruzar los límites de Ciudad Central la Waveridder manda una alerta, el extraño fenómeno meteorológico volvió a locos los sistemas, el camuflaje no duraría mucho, los escudos apenas se mantenían de pie, el sistema de propulsión, estabilización y vuelo reportaban fallas, lo peor, los saltos en el tiempo habían sido lo primero en dañarse. Tendremos que aterrizar, sujétense, menciona Quentin en la silla de capitán maniobrando Fiona, me serviría un poco de ayuda para estabilizar. Fiona asiente saliendo del puente rumbo a la puerta, segundos más tarde siente un pequeño temblor, pero Quentin luce más tranquilo, ambos hermanos logran aterrizar la Waveridder en un terreno abandonado justo antes de que Gideon anuncia un apagado total de emergencia, Quentin y Lorelai corren fuera sin dar explicaciones. Una lluvia de materia oscura y dice Savitar es lo único que podría provocar esto en la Waveridder. Oigan y escuchan a Fiona desde la entrada, algo anda mal. Bree sabe lo que ocurrirá, corre y detiene a su hermana antes de desmayarse, Savitar, Bree y Victoria corren a la bahía médica, pero los sistemas no funcionaban, Fiona necesitaba luz solar para sanar por sí sola, pero sin el sistema de propulsión de la nave no podrían subir más allá de las nubes. Lorelai entra con malas noticias, tardarían mucho en revisar y reparar lo que fuera que provocó este apagón general, Quentin después dice algo peor, no podrían hacer nada hasta saber el origen del problema, la familia discute hasta que Victoria pasó su mano por la mejilla de Fiona de forma gentil, luego mira en su guante los restos del agua de lluvia, un simple vistazo y sabe lo que pasa y cómo detenerlo.
Dijiste que era lluvia de materia oscura. Savitar calla a los demás girándose a verla. Tienes razón, pero no solo es eso, está mezclada con un virus tecno-orgánico para dañar persona, así es como deben mantener bajo control este lugar. Para Lorelai tiene sentido, si era así necesitarían detener la fuente de la lluvia. Fiona recupera el conocimiento, era débil, pero les dice a sus hermanos que vio un edificio que liberaba una especie de nube, de donde se origina la lluvia. Savitar asiente, también tenían que encontrar a Hunter, solo había una solución, dividir y conquistar. El primer equipo se encargaría de encontrar a Hunter, ese equipo sería liderado por Victoria, ella se llevaría a Fiona y Bree. Fiona desde luego la híbrida kryptoniana se queja, quería destruir esa nube, odiaba que la hicieran ver débil, esa era la razón por la que estaría en ese equipo, hasta que la infección no saliera de su sistema, sus poderes y fuerza, fluctuarían, resignada simplemente da indicaciones para encontrar el generador. El segundo equipo seguiría esas instrucciones. Savitar escogió los equipos a la perfección, Quentin, un asesino a quien solo debían indicarle un blanco para atacar y Lorelai, la experta en tecnología, no tardaría mucho en encontrar la forma en la que ese generador funcionaba y destruirlo. Si Fiona se encontrará bien también la llevaría. En el otro, Victoria usaría sus dones de rastreadora para encontrar a Hunter. Bree tenía una de las cualidades más grandes que ni ella se daba cuenta que tenía, una personalidad que hacía que los demás confiaran en ella. Acuerdan mantenerse en comunicación una vez se restablezca, y Fiona, un poco más recuperada, promete ir a ayudarlos cuando la lluvia se detenga, lo cual hace que Victoria preguntó cómo es que se desplazaran bajo esta. Lorelai los lleva al cuarto de suministros donde improvisa unos impermeables. Fiona se burla, pero Savitar cree que deben aprovechar lo que tienen, no será una protección total, pero les permitiría moverse. Quentin abre la puerta del aguabrider y después la cierra, esperando que los cerrojos manuales resistieran hasta que Gideon se reiniciará. Lorelai espera lo mismo, no los rediseñaron para este tipo de situaciones, de lo contrario los habría adecuados para que solo alguien con la fuerza de un kryptoniano pudiera abrirla. Los equipos parten en direcciones diferentes. Savitar, Quentin y Lorelai caminan entre las pocas personas, estos llevaban un impermeable como ellos, pero de mejor calidad. Alguien choca con ellos, están personas cree reconocer a Savitar, o al menos a quien fue, lo llama a Barry. Savitar sigue su camino ignorándola, y la mujer igual, pensando haber confundido. Vieja amiga. Susurra Quentin. Daisy Corber, entra a la academia de policías cuando dejé mi mundo, y antes de que preguntes, dudo que existe un mundo donde ambos tenemos un hijo. ¿Pensaste tener una con Rain? Se burla Lorelai aún sabiendo que las circunstancias de su nacimiento fueron extrañas, pero provocando risa en los tras. Las risas se determinó justo cuando llegan a un edificio alto, uno que no existía en ninguna ciudad central que hubieran visitado antes. El tamaño podría rivalizar con L-Corp sin dudarlo. Quentin nota la seguridad rodeándolo, tropas con armaduras completas, armas antimetahumanos, visión nocturna, entre otras cosas. Lorelai intenta usar su reloj para averiguar lo que pueda. Savitar la detiene, duda que funcione, y aun si lo hace, podrían llamar la atención. Lorelai entiende, pero quiere saber cómo obtendrán información. Savitar mira a Quentin quien entiende cubriéndose el rostro listo para secuestrar a uno de los guardias. Lorelai y Savitar acuerdan en un callejón mientras Quentin analiza a los guardias, descubriendo uno que se alejaba cada vez más. Desconocía si era parte del recorrido, pero era su mejor opción. Oculto lanza una roca llamando la atención del guardia que camina en su dirección solo para que en segundos sienta el golpe en el estómago, ser desprendido de su casco y finalmente un golpe en la garganta que evita que pueda respirar bien. Con el soldado incapacitado Quentin busca cualquier cosa de utilidad, encontrando una especie de comunicador en el casco, una tableta y una tarjeta de acceso. Noquea al guardia una vez desbloqueado todo ocultando su cuerpo en un contenedor cercano antes de volver con Savitar y su hermana. Niña genio, ve que puedes descubrir. Lorelai toma la tableta, con ella accede a los planos del edificio, en las especificaciones descubre el generador de la lluvia, la fuente de poder de la misma, y lo más interesante, el edificio estaba protegido de los efectos de la lluvia, podría entrar por la entrada adjunta, ya desde ahí, correr a su objetivo. Savitar quiere ver el dispositivo generador de lluvia, Lorelai lo muestra y padre e hija notan su composición. Quentin no, eso lo molesta, toma la tablet para que le expliquen. Savitar se la arrebata, ignora a Quentin preguntando a Lorelai si podía apagarlo o reprogramarlo, ella niega, era inteligente, pero él lo era más, y si tenía tantos recursos, era más peligroso. ¿Van a decirme quién es él? Creo que hablan de mí. Los tres miran el origen de la voz arriba de ellos. Una figura descendía. Señor Allen.
Veo que la prisión de la Speed Force no fue amable con usted, y sus aliados, veo cierta similitud, hijos del futuro. No, ¿sabrían sobre mí, universo alterno? Los tres se tensan bingo, y ese es el problema, ¿creen que meterse con el tiempo está mal? Meterse con el multiverso es peor, por eso ningún pensador se ha atrevido a expandirse a través de él. Los tres intentan atacar, pero un dolor en su cabeza los detiene. Tinker chasquea los dedos, guardias llegan a él, toman a los tres y los llevan dentro del edificio arrojándolos a celdas inhibidoras donde el dolor finalmente se detiene. Lorelai reconoce esos poderes, era la telepatía de un marciano, pero no entiende cómo. Deboe tomó a Martian Manhunter, Treamer, el Elongated Man y muchos más, tomó sus poderes y después conquistó el mundo. Cada ciudad tiene esta nube o una variación de ella, si alguien con poderes los usa, muere, si alguien intenta algo contra Deboe, lo alerta. ¿Esa voz y Cisco? Los tres intentan ver a la celda frente a ellos donde un Cisco sin manos, ciego, cabello largo y barba en el suelo, se acomoda saludando a su viejo amigo, otros más se asoman, Hax, Alex Danvers, Roy Harper y el Capitán Sign son algunos de los rostros familiares. La voz de una mujer les dice que ellos eran a quienes mantenían encerrados, pero en cualquier momento podrían morir. Lorelai no entiende, vio la historia de esa tierra, sabía de la amenaza de Deboe, pero se suponía que la habían neutralizado. La mujer se ríe, esa era obra de Deboe, mandaba una señal pirata gracias a los poderes de Kilgore y Martian Manhunter para alterar la percepción histórica de cualquier ser o ya que buscará la información, un mecanismo de defensa. ¿Y cómo terminas aquí, Marlice, y no con tu esposo? Fui reemplazada, mi esposo ya no necesitaba de una ingeniera teniendo a toda una ciudad bajo su control, él piensa y ordena, los demás construyen. Y alguien más reina a su lado. Todos quedan en silencio al ver cómo Iris entra, mira a cada uno de los prisioneros antes de llegar con los nuevos. Al ver el rostro de Savitar se ríe, luego mira a los otros dos, no se molesta, en realidad no muestra ninguna emoción, regresa con Savitar, quiere saber dónde estaba la Waberiver. Al no obtener respuesta Iris activa electroshocks en cada celda. Igual de obstinados que su padre, niños, pero ya aprenderán a respetar y responder. Veamos si una sesión eléctrica los vuelve más dóciles, si no, bueno, siempre podemos encerrarlos en la Speed Force, o en la zona fantasma. Iris se marcha activando las descargas eléctricas que se desactivan y activan en ciclos, dejando a Savitar y Kentin en el suelo mientras Lorelai comienza a analizar la situación. Habían sido capturados, despojados de armas, poderes y herramientas, pero ella aún tenía su magia, sería difícil usarla, prefería usar su intelecto, el cual ya estaba trabajando, contando el tiempo que duraban las descargas, el lapso entre ellas, cómo fluía la corriente entre otras cosas. Solo necesitaba que Bree y Fiona seguiría con su misión. Sería la distracción perfecta. Mientras tanto, en los suburbios de la ciudad, Fiona y Bree seguían a Hunter. Bree reconocía el vecindario, no había conocido en persona a Patty, pero Joe hablaban muy bien de su compañera después de la muerte de Eddie Towne, una detective dedicada y leal. Era una lástima que la despidieran después de su comportamiento hacia Weatheru y Zard, pero muchos en la fuerza la entendieron. Después de que se marchara de la ciudad, su madre y ella visitaron su casa para intentar comprarla. La suerte no estuvo de su lado y alguien más se les adelantó. Llegamos, dice Victoria viendo la casa en ruinas. ¿Crees que vivirá en este lugar? Fiona, intentando usar su mirada, pasa a sondear, pero solo gana una pequeña punzada en su cabeza. Victoria niega, de acuerdo con lo que Gideon le mostró, Patty y su hijo vivieron ahí por años, hasta que una catástrofe se llevó la casa y a Patty. Nunca reconstruyeron la casa, y Hunter, a pesar de haber sobrevivido, no se volvió a ver. Bree cree comprender, era un lugar con mucho significado para su hermano, era un buen lugar para empezar a buscarlo. Fiona empuja la puerta dejando a los demás. La vista es deprimente, un agujero pasar en el techo, las pocas cosas personales que sobrevivían llenas de polvo, una rata corriendo por el piso huyendo de los invasores, solo por mencionar algunas cosas. Victoria camina por el lugar, pone la mano en la fotografía de una mujer rubia y un niño de 9 años. Sube al cuarto que debía ser de Hunter, ve carteles de ciencia, deporte y policía, juguetes rotos, incluyendo una de Flash, lo levanta, pero lo deja de inmediato en su lugar sonriendo. Esto había sido más fácil de lo que creyó. Cierra la puerta mirando por el reflejo de la ventana el pasillo antes de volver con los demás que esperan que diga algo. Hunter, sal, pude sentir cómo te mueves, no te haremos daño, al contrario, te sorprenderás cuando te digamos quiénes somos.
Fiona y Bree miran a todos lados esperando que Victoria tenga razón, pero no ocurre nada. Fiona quiere reírse cuando escuchan un ruido. De detrás de Victoria se ve una corriente eléctrica que después de apagarse muestra a un joven que todos reconocen por la fotografía de antes. Victoria termina de bajar las escaleras poniéndose a la altura de sus hermanas lista para decirle todo a Hunter. Oí que te llamaron Victoria, tienes sus pómulos, comienza a decir el mismos que compartes con ellas y conmigo y hermanas. No totalmente, medias hermanas, sus madres por otro lado es el verdadero misterio. Las tres se sorprenden. No creo que estén aquí para invitarme a un club de hijos abandonados de Barry Allen Multiversal, y no me importa, si van a sacarme de este mundo de mierda, estoy dentro. Eso fue más fácil de lo que creí, dice Bree sonriendo. Soy Bree Sharpe Allen, ellas, como bien dijiste, son mis hermanas, Fiona, hija de Rain, y Victoria Bertimelli. Lamento que perdieras todo. Hunter no dice nada, pasa de largo hasta la fotografía, la saca del marco y guarda. Era lo único que quería llevarse, el único recuerdo que le quedaba de su madre. Bree feliz se asoma por el agujero. La lluvia seguía. A estas alturas, los demás ya deberían haberla detenido. Fiona está de acuerdo. Victoria mira a Hunter, esto no le agradaba. Ambos hacen contacto visual y como si se conocieran de toda la vida, ambos leen el rostro del otro. Bree y Fiona se sienten excluidas y exigen saber qué pasa. Hunter les pide que lo sigan, se adentran al sótano oculto en la casa donde Hunter les muestra un hilo como el que Barry tenía del caso de su madre y cosas inexplicables. En este caso, Barry y Patty eran el centro, rodeados por Deboe, otros metas con X en ellos, humanos igualmente, otros con signos de admiración o interrogación, e Iris West con un círculo. En mi mundo West traicionó a todos, se alió con Deboe, conquistaron al mundo, mataron a mi madre, encerraron a mi padre, ahora su familia es su prisionera, mejor olvídenlos. No lo haremos, menciona Victoria, no dejaremos a nadie atrás, y será mejor que nos ayuden. Line. No había tiempo para ponerse al día. Hunter guiaba a sus nuevas compañeras por las alcantarillas de la ciudad, el único lugar sin tanta vigilancia, y la existente era fácilmente eludible. Tenían que cruzar toda la ciudad para poder llegar a donde encontrarían algo que ayudaría a rescatar a Savitar, Quentin y Lorelai. En una vuelta Hunter les pide que se detengan. Segundos después ven una pequeña esfera circular por el lugar escaneando, una esfera T modificada. Bree quiere usar sus poderes de suerte para detenerla. Al momento que empieza a usar la esfera cambia de dirección hacia ellos. Hunter distrae a Bree impidiendo que siga usando sus poderes, logrando que la esfera siga su recorrido. Esas esferas registran actividad de metahumana, de cualquier forma, nada de poderes. La voz de Hunter era severa, regañando a Bree, y a la vez molestando a Fiona, quien lo trata de someter para que se disculpe con Bree. Su hermana evita la pelea. Hunter tenía razón, debía ser más precavida en este mundo. Él pudo haberles advertido antes, claro, pero la desventaja de ser local era que olvidadas que la gente no sabe lo que pasa. Fiona, sé que te sientes frustrada, pero aun si pudieras usar tus poderes sigues débiles. Si hubieras ido con ellos, también serías una prisionera. Ambos se calman. Hunter se disculpa, no estaba acostumbrado a tener compañía, después de que la explosión en su hogar lo dejó huérfano, vago por las calles escapando de Deboe, West y cualquiera que pudiera entregarlo. Vivo en las alcantarillas años, usando sus poderes con moderación, escuchando las cosas en las calles, todo mientras aprendía todo sobre la gente. Esa explosión, y pregunta Victoria ayudando a ambos a ponerse de pie. A nadie le importó, pero yo sé que West lo hizo buscándome. El hijo de un velocista, era la mayor amenaza, y siempre le tuvo rencor a mamá porque papá la eligió. Todas guardan silencio viendo el dolor que siente Hunter al recordar a su madre. Victoria no había conocido a Elena, Bree la había dejado atrás con una versión diferente de ella, pero la extrañaba. Incluso Fiona recuerda un poco de Rain, solo eran grabaciones, pero era su madre, y una parte de ella era humana, una humana que hubiera deseado poder abrazar a su madre, contarle cosas, que le enseñara sobre la vida, y que la acompañara. Los cuatro siguen su camino hasta que Hunter comienza a subir por unas escaleras. Fiona pregunta cuál era el plan para pelear. Hunter la ignorante abriendo la tapa sobre su cabeza, sube y ayuda a los demás a salir. Se sorprenden al ver que no estaban en la torre, sino en lo que alguna vez fue Star Labs. Si vamos a la guerra, debemos ir preparados. Wells ocultó cosas antes de ser capturado y ejecutado, veamos si algo de ahí sirve.
Mientras tanto, en la base de Debo Savitar y sus hijos finalmente harían un respiro después de horas de electroshocks. Quentin decide quedarse en el piso maldiciendo el haber decidido venir a esta tierra. Savitar lentamente se pone de pie. Para él esto no fue un error, esto era una confirmación de que hacían lo correcto. En las últimas 3 tierras, Iris West mostró su verdadero rostro, y más mundos entendían su misión. ¿Quieres dejar las discusiones para cuando salgamos?, dice Lorelai mirando la pantalla de energía que funcionaba de puerta para sus celdas. Claro, y dinos niña genio cómo planeas salir de aquí. Lorelai se ríe, levanta el tacón de sus botas, de ese lugar saca una especie de ganzúa con la que comienza a mover un panel oculto en la pared hasta liberarlo. Los demás escuchan esto, preguntan cómo lo descubrió. Lorelai se burla de todos por no haber descubierto que cada que los electroshocks se detenían esa zona en particular era la última en perder la carga, porque los materiales dentro eran altamente conductores. Intentaba crear un cortocircuito para liberarse, y por ende, a todos los demás. Esa es una de mis hijas, se le ocurre decir a Savitar llenando de orgullo a Lorelai igual de lista que su madre. Finalmente Lorelai logra crear el cortocircuito, ahora solo tenían que esperar a que alguien llegara, además de provocar a esa persona para activar las descargas. Desde la celda Cisco dice lo sencillo que será eso, en especial si ellos son hijos de Barry. Quentin se ríe, cree que hubiera sido mejor traer a Fiona, ella tenía ese don en las personas. ¿Fiona? Escuchan desde el pasillo a Iris más bastardos. Vamos tía Iris, dice Quentin en un tono amistoso, no nos llames así, no después de que en mi tierra eres como una segunda madre para mí. Tú y papá son los mejores amigos. Sí, no eres mi madrina, pero solo porque la sangre era más espesa y mamá convenció a tía Laurel de serlo. Eran mentiras, pero daban resultado. No sabía eso, menciona Lorelai captando la intención de su hermano en la mía. Ellos no se hablan, supongo que ella nunca superó que papá prefiriera a alguien que acababa de conocer a la niña con quien creció, pero bueno, papá necesitaba una mujer a su lado, no una niña caprichosa. Los dos escenarios tan opuestos molestaban más a Iris. Savitar ya tiene pensado qué decir, sobre cómo en casi ningún universo Iris y Barry terminaban juntos, principalmente porque ella no era alguien que supiera amar y valorar a Barry. Cuando las luces del edificio se tornan rojas, un soldado se apresura a llegar con Iris sin importar que los prisioneros escuchen que alguien atacaba el edificio. Bueno, supongo que tendré que dejarlos con algo para que se entretengan hasta que ha traído a esta Fiona y a los demás. Lorelai sonríe al ver cómo Iris se prepara para activar las descargas de nuevo. En su plan no estaba contemplado el ataque, pero habría de su escape más fácil. Los guardias estarían ocupados conteniendo a los intrusos que vigilando a los prisioneros. Aún así tendrían que moverse rápido, podrían reunirse con Fiona y los demás, o atacar el generador de la nube, sin mencionar la amenaza que era Tinker, pero eso podría decidirlo fuera de las celdas. Iris presiona el botón, se da la vuelta, da un par de pasos, al no escuchar el grito de nadie gira solo para ver que las pantallas de luz parpadean antes de desactivarse. Los únicos guardias en la habitación no tienen tiempo de reaccionar. Quentin les rompe el cuello al instante que siente su velocidad regresar. Bien, ¿ahora acaso amenazaste a mis hijos?, dice Savitar arrinconado a Iris mientras vibra su mano. Barry, yo lo hice por ti, por nosotros y por favor, tú eres un héroe. Primero, no lo hiciste por mí, sino por ti. Lorelai y Quentin se ponen a su lado, siempre es así, y en segundo Savitar le atraviesa el pecho. Yo soy Savitar, no Barry, soy el salvador del multiverso, no un héroe. El cuerpo de Iris cae al suelo sin vida mientras el resto de los prisioneros llegan al lado de Savitar y sus hijos. Estos preguntan cuál era el resto del plan. Savitar mira a sus hijos, su plan no involucraba liderar una pequeña resistencia contra el pensador más rápido del mundo, pero ya no había marchado atrás. Bien, 3 equipos. Lorelai, llévate a Marlice, Hax y Cisco, busquen el generador de lluvia, terminen con él. Es la ventaja de Tinker sobre Metas. Lorelai asiente, se coloca detrás de ellos lista para correr. Quentin, el generador estará protegido. Alex, David y Roy te apoyarán, después se unirán conmigo. Quentin asiente. En cuanto a mí, iré por mi traje, ya enfrentar a Tinker. Fuera del edificio una especie de tanque avanzaba por las calles. Los soldados intentaban detenerlo, pero era inútil. Hunter daba indicaciones para apuntar y disparar, algo que le encantaba a Bree. Fiona por su parte intentaba usar su visión de rayos X para buscar a su familia, sin éxito debido a la lluvia. Victoria usaba las torres para abrirse mientras buscaba cómo entrar al edificio.
Bree enuncia que era el último tiro, Hunter le pide que entonces no lo desperdicie, la joven comienza a usar sus poderes de suerte mientras apunta, cierra los ojos al sentir que era el momento indicado, acciona el gatillo disparando el último proyectil, este logra atravesar el escudo, destruyendo parte del edificio, pero lo importante, de acuerdo con Fiona, ahí estaba la cámara que liberaba la lluvia de materia oscura. Hunter no cree que fuera instinto, Bree le habla de sus poderes por parte de su madre, Hunter asiste fascinado por cómo los poderes de su padre se mezclan con otros, o potencian rasgos que los ayudaban, suspira pensando en su versión de Barry, a este punto no esperaba conocerlo. Bree comenta que ahora solo debían esperar a que sus hermanos llegaran al generador y lo apagaran, Victoria aclara que no sería tan fácil, en su tierra Ugayer puso a sus ingenieros y científicos a diseñar algo así, usando a un metahumano, Killore, para crear un biovirus con su habilidad tecnópata y los poderes de Weateru y Zar, si esta versión era como esa, la única solución sería destruir uno de esos elementos. Ugayer lo pensó, pero al final sucumbió, era muy peligroso, incluso para ella. El silencio se extiende en el tanque, Bree y Fiona no dudaban que Quentin o Lorelai lo harían, pero Victoria, al no cocerlas tanto, dudaba, acabaría con una vida no era algo sencillo, Hunter por su parte esperaba lo mejor, entendía el plan de Savitar, así que comprendía las piezas que necesitaba para llevar a cabo. El tanque se detiene, Victoria trata de ver lo que ocurre, solo para sentir que el tanque es levantado en el aire, Hunter bufa, aprieta un botón en la consola, se pone su impermeable y abre la escotilla inferior del vehículo, ordena a todas salir y preparar, Tinker estaba ahí, usando uno de los poderes que había arrebatado hace tiempo. Los cuatro salen viéndose rodeados por soldados en armaduras, en el aire Tinker flotaba, mira su edificio, luego el tanque, reconoce el diseño de Star Labs, cierra el puño y el tanque comienza a comprimirse hasta quedar una esfera que cae en medio de los cuatro, forzándolos a separarse. Los hombres de Tinker piensan tener la ventaja, los velocistas no pueden usar sus poderes, Fiona los sorprende usando su mirada para calcinar a algunos de ellos antes de marearse, su objetivo no era terminar con ellos, sino darle tiempo a sus hermanos para prepararse, cada uno toma de su cinturón las armas que de la bóveda de Star Labs, Victoria traía el arma congelante de Snark, Bree la de pulso cero, y Hunter una variación de los guantes diseñados por Cisco para reemplazar sus poderes. La batalla inicia, los soldados tratan de alcanzar a los jóvenes, sin embargo, ninguno logra dar un paso sin recibir un ataque, fuera de estar separados, ahora los chicos formaban un círculo para cubrirse la espalda el uno al otro, hasta que Tinker se cansa, usando los poderes de gravedad los chicos se quedan quietos antes de caer al suelo. Fue divertido, lo admito, pero es tiempo de terminar con ustedes. Ahora con los poderes de Fiddler Tinker lanza un ataque sónico capaz de destruir incluso a una híbrida como Fiona si se exponía el tiempo suficiente, los chicos tratan de moverse, Hunter piensa en cómo ya perdió a su madre a manos de Tinker, no perdería a nadie más, por primera vez en años accede a sus poderes sin limitarse, creando una explosión de energía que desconcentra a Tinker lo suficiente para liberarse y reunir a sus hermanas. Valiente jóvenes Pivot, lo admito, pero inútil, al final morirán y Tinker prepara su siguiente ataque cuando un relámpago lo hiere por la espalda, busca al atacante, sus poderes mentales no le advirtieron de él, no ve a nadie hasta que otro relámpago lo aturde, antes de levantarse el resto de sus hombres ya han perecido ante ese ser, era imposible que un velocista se moviera con esa libertad sin protección, es ahí cuando se da cuenta, había olvidado sus celdas, se había equivocado. ¿Amenazas a mis hijos? Se escucha la voz metalizada. Ese será tu último error. Debo Savitar se presenta con su cuchilla lista. Hoy morirás como tus hombres, como West, y tu maldita máquina. Siéntase libre de intentarlo, señor Allen, ¿o prefieres Savitar? Tanto Tinker como Savitar comienzan una pelea, la velocidad y armas instaladas en la armadura de Savitar le dan cierta ventaja contra los poderes de Tinker, su mayor preocupación eran los poderes mentales y de buena suerte, su pensamiento rápido ayudaba con el primero, y sospechaba que su hija ayudaba a anular el efecto del otro. Sin saber qué ocurría fuera del edificio, el grupo de Quentin llegaba a su destino, el cuarto del generador era inconfundible, las máquinas andando y la seguridad en las puertas, David preguntaba cómo entrarán, Roy trata de hacer los cálculos, no tenían armas, y aunque Quentin tenía sus poderes, en el momento que alguien detectara su presencia los meta-amortiguadores se entenderían, dejándolos sin la ventaja. Sí, eso no pasará, no se dan cuenta que Savitar los mandó conmigo porque no quería que le estorbaran en su pelea. Los demás lo miran sin saber qué pensar. Yo solo puedo hacer esto.
En un parpadeo para ellos, Quentin sale corriendo por el pasillo, rompe el cuello del primer guardia, noquea al segundo y así sigue su paso hasta que el último se queda con el brazo roto contra el panel de acceso, mira a sus compañeros, su voz se quiebra mientras Quentin termina con él ahogando grito evitando que se active alguna clase de alarma. Alex es la primera en ver el resultado, no esperaba ese resultado. Quentin le dice quiénes fueron sus madres, Roy entiende, ahora solo quiere saber cómo destruirán el generador mientras las puertas se abren. David revisa los cuerpos, no estaba de acuerdo con el asesinato, pero no volvería a su celda. Creo que esto puede ayudar, ¿tienes buen brazo o sé el paso al arquero? David muestra una granada, Roy la toma, serviría pero necesitaba encontrar el mejor lugar para hacerla explotar. Las puertas se abren, y para sorpresa de todos lo que ven no es una máquina cualquiera, sino dos caminadoras cósmicas, con dos manchas corriendo en ella. Solo Quentin se da cuenta que son Jess y Kid Flash. Tras comunicar cuál era el secreto de la alimentación del edificio, Alex cree poder salvarlos a ambos. Wally les grita que no lo hagan, las caminadoras estaban diseñadas para explotar junto con el tractor que alimentaban, destruyendo no solo el edificio, o la ciudad, sino la mitad de la costa. Si se detenían, uno de ellos debía quedarse mientras destruían el reactor. Quentin ve a dónde va con su idea, le pregunta si está seguro. Jesse no comprende cuando Wally grita que lo hiciera. Su velocidad. Quentin saca a Jesse de su caminadora mientras Roy le agradece a su viejo amigo por su sacrificio, arroja la granada en la base del reactor antes de volver a cerrar las puertas. Jesse quiere correr por Wally, Alex la detiene y jala para alejarse de la explosión, misma que ocurre segundos después de sacudir el edificio, apagando las luces normales activando la potencia de emergencia. Jesse se libera, busca a Wally, pero no queda nada, había sido una explosión aislada en la habitación, por fin, no quedaba rastro del velocista. Jessie queda destrozada, Quentin le pide a los demás que se queden con ella, él debía ayudar a su familia, los tres asienten deseándole suerte. Toda su velocidad. Quentin sale del edificio vibrando, se detiene en cuanto ve las luces exteriores, no tenía su impermeable, debía buscar otra forma de protegerse de la lluvia, analizando su alrededor atacando a uno usando de los soldados para robarle su armadura. Con ella puesta observa cómo Savitar luchaba contra Tinker, él parecía tener las cosas bajo control, a diferencia de sus hermanas, a pesar de estar fuertemente armadas, eran superadas, al menos hasta ahora. Quentin no era fanático de las armas de fuego, sabía usarlas, y las armas de los soldados eran suficientemente fuertes para destruir su propia armadura. Como nadie le prestaba atención, Quentin atacaba desde atrás hasta abrirse paso con los demás, quienes se muestran felices de verlo a salvo. Vamos Lori, y susurra, ¿qué te toma tanto tiempo? Mientras tanto Lori se abría paso junto a sus compañeros, el daño causado por el proyecto abierto había el paso en varios niveles, y con la energía de emergencia muchas cerraduras eran inútiles, las pocas que aún seguían eran fáciles de abrir para el grupo. En una ventana Lorelai mira la pelea, un deseo de estar ahí abajo la abruma, Marlice le hace ver que es necesario cumplir su misión para darles una ventaja. Finalmente llegan al cuarto que les indica Marlice, Hax trata de abrir la puerta, pero Marlice lo noquea junto a Cisco. Lorelai cree que la traicionará, pero Marlice suspira, abre la puerta mostrando por qué dejó a los héroes fuera de la decisión. El diseño del generador de la lluvia de materia oscura era suyo, conocía las fuentes de la misma. Lorelai mira y entiende. Toman el ADN de Kilgore, lo transforman en un virus, para que luego Mardon se vea forzado a canalizar la humedad en toda la ciudad liberando la lluvia. Es cruel, a uno lo drenan de su sangre y al otro lo obligan a usar sus poderes, por lo veo, no descansa, los mantienen vivos con intravenosa, sus músculos ya no deben servir y no es calidad de vida, lo sé, ahora me arrepiento de todo, ¿tú comprendes? No podemos salvarlos y dejarlos vivos al mismo tiempo. Lorelai asiente, comienza a correr en círculos generando electricidad que libera en forma de un relámpago que impacta justo en el centro de la máquina, un cortocircuito seguido de muchas explosiones, humo y rechinidos llenan la habitación. Cuando todo termina Lorelai avanza, mira a Mardon, mueve sus manos con cuidado, luego la mira, sonríe y finalmente muere. En cuanto a Kilgore, Marlice se apresura a tomar una muestra de su sangre. Tengo algo que hacer, ve, ayuda a tu padre y hermanos, la lluvia terminará en segundos. Lorelai asiente, toma el camino largo esperando a que la lluvia termine, justo a tiempo para ver cómo en el exterior sus hermanos ya no temían usar sus poderes, todos ellos corren por el lugar terminando con las fuerzas de Tinker, ella se une a ellos dejando solo a Savitar y Tinker pelando en el centro de los cuerpos apilados.
Se acabó de Boe, tu máquina está acabada, tu edificio en ruinas, si tus hombres son inteligentes, huirán, ni siquiera te queda Iris o tus prisioneros, ríndete, y seré rápido. ¿Rendirme, señor Allen? Cuando todo comienza a ponerse interesante, Tinker ilumina sus ojos, la gravedad comienza a aumentar en Savitar y sus hijos, solo que esta vez ellos están listos, teniendo a alguien que no solo depende de su velocidad o su mente, Lorelai hace uso de su memoria encontrando lo que necesitaba, con la vista fija en Tinker recita un hechizo, al terminar los ojos de Tinker parecen incendiarse, la gravedad regresa a su estado original mientras Tinker frota sus ojos intentando recuperar su vista. Bree, sigue con tu suerte, cuida a Lorelai, ¿sabes cómo la cansa usar su magia? Los demás, un poco de tiempo de calidad como familia. Dice Savitar desplegando su cuchilla. Cada uno de los hijos, incluyendo Hunter y Victoria, corren hacia Tinker, lo golpean, vibran sus manos destruyendo sus huesos, rompen sus extremidades y demás hasta que Tinker cae al suelo donde se arrastra intentando huir. Savitar lo provoca, le hace ver que ese es quien siempre fue, un cobarde que se refugiaba en otros para poder ganar, y ahora moriría. Suerte con eso, Allen, dice Tinker arrastrándose. Si me mata, solo subiré mi conciencia a la red, y será inmortal. No, no lo será si un tiro se escucha desde la entrada del edificio donde Marlice baja el arma. Tinker siente un golpe en su pecho, pero nada más, al menos en ese instante, encuentra un dardo vacío antes de comenzar a convulsionar, balbucea a su esposa queriendo saber qué ocurría. Marlice camina hacia él, lo toma entre sus brazos y lo besa. Yo diseñé muchas cosas del edificio, así que modifiqué el ARN de Kilgore, creando una neurotoxina, tendrás muerte cerebral justo ahora. Tinker deja de moverse mientras Marlice llora sobre el cuerpo de su esposo. Hunter intenta ir con ella, pero Lorelai lo detiene. Ella era la única que notó el arma que tenía en su otra mano. Marlice levanta la mirada, se disculpa con Savitar y se dispara muriendo junto al hombre que una vez amó. Los prisioneros salen admirando la escena sin saber qué ocurrió. Savitar camina hacia Alex, le pide que le dé un entierro a Marlice, al final, corrigió el camino y salvó al mundo, luego camina hacia Hunter, le gustaría que fuera con ellos, pero entenderá si quiere quedarse, su mundo podría necesitarlo. ¿Quedarme? Dice él. No gracias, con ustedes al menos tendré quien me cuide la espalda, solo quiero pasar a casa por un par de cosas, y después soy todo suyo. Quentin, feliz de ya no ser el único hombre, aparte de Savitar, se ofrece a acompañarlo y después llevar a la Waberider. Savitar entonces camina hacia Lorelai, pregunta cómo sigue, la joven dice tener hambre y sueño. Savitar se ríe, pero sonaba preocupada, no quería que Lorelai se expusiera tanto usando su magia. Cuando regresemos, vamos a tener que buscar quien te ayude a usar tu magia, apuesto a que en el multiverso encontraremos a alguien, así como un médico, no podemos depender de Gideon y la bahía médica siempre. Significa que, y menciona Bree emocionada. Sí, buscaremos más familia.